Gente, están a punto de ver una de las mejores entrevistas de este canal. La hace el profesor Chamel Tahir Silva al profesor politólogo y experto en Palestina Luis Alexander Montero Moncada, quien es crítico de Hamas y del ataque criminal que realizó el fin de semana pasado sobre población civil israelí. El profesor Montero realiza un análisis desapasionado y objetivo de las claves del mal llamado conflicto Palestina-Israel. Pero antes de empezar, quiero darles algunos antecedentes. El primero, el más importante, es que esto no empezó el fin de semana pasado con el ataque de Hamas. Esta guerra lleva 75 años y no es por religión. Es una guerra asimétrica entre dos nacionalidades, una que ocupa y otra que es desplazada. Por eso no se pueden hacer equivalencias. Intentar hacer equivalencias o decir que esto es una lucha de relatos solo buscaría ocultar una verdad monstruosa. Se trata de una realidad histórica, bien documentada, que ha sucedido en tiempos modernos y de la que el mundo ha sido testigo durante 75 años. Tampoco se pueden hacer comparaciones. Palestina es terriblemente pobre, no tiene ejército y no lo reconocen como Estado, mientras que Israel es una potencia nuclear, un país rico y apoyado por el imperio de Estados Unidos. Cuenta con uno de los mejores ejércitos del mundo y con agencias de inteligencia que exportan tecnología y entrenan ejércitos y mercenarios internacionales. Por eso, pues resulta más que sospechoso que se haya colado un ataque así, perpetrado desde Gaza, que es una cárcel al aire libre, ubicada en su propio territorio, hipervigilada y rodeada además del muro tecnificado más moderno del mundo. ¿Cómo pudieron entrenarse durante más de un año 2.000 militares al menos, fabricar y ubicar más de 7.000 cohetes, rampas de lanzamiento, bombas, parapentes motorizados y todo tipo de armas? ¿Cómo pudieron realizar un ataque exitoso de esas dimensiones y por tantos puntos diferentes a la vez, sin que nadie en el hipervigilante Estado de Israel reaccionara a tiempo, ni funcionara el escudo antimisiles, ni apareciera la Fuerza Aérea? Es más, a esta gente le dio hasta tiempo para tomarse fotos quemando tanques. Bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? La creación del Estado de Israel, una imposición colonial del Imperio Británico. En los tiempos en que Europa pues se comportaba con una total arrogancia y se repartía el mundo a su antojo. Buen ejemplo de eso es la Conferencia de Berlín de 1885, en la que se repartieron literalmente África, sobre un mapa en el que dibujaban fronteras y se iban asignando los países. Allí empezó el saqueo que ha perpetuado la miseria de cientos de millones de personas hasta nuestros días. Pero la creación del Estado de Israel es el eje de un proyecto político conocido como sionismo. El sionismo actual ha evolucionado a fortalecer ese Estado al precio que sea, el Estado de Israel. El problema desde el principio fue que el Estado de Israel se creó en un territorio ya ocupado por otro pueblo, el pueblo palestino. Cuando en la Primera Guerra Mundial, los judíos todavía no encontraban un destino claro, no tenían un territorio, pero sí una unidad religiosa. Intentaban hacerse con un lugar en su tierra sagrada para evitar las persecuciones de las que eran víctimas en diferentes lugares de Europa. Y ese destino aparece en 1917, cuando por orden del gobierno del rey Jorge V, Sir Arthur James Balfour, su ministro de Relaciones Exteriores, dirigió una carta a Lionel Walter Rothschild, una de las personalidades claves del sionismo, toda una casta sionista hasta nuestros días, los dueños del mundo. Esa es la famosa declaración de Balfour, y así nace el Estado de Israel. Al principio en Palestina los colonos judíos eran una minoría, por eso tuvieron que crear un Estado separatista pero muy cerrado, que por supuesto encontró la resistencia natural de cualquier ocupación. Después del genocidio judío por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el proyecto sionista en Palestina se acelera. El objetivo es terminar siendo un Estado judío de mayoría judía, y para ello empiezan una serie de prácticas sistemáticas que se han prolongado por décadas. Robo de tierra, ocupación, asesinatos individuales y colectivos, encarcelamiento incluso de niños, expulsión de los palestinos de sus lugares históricos
y, por supuesto, impedirles el retorno. El apartheid es la base de la violencia de Israel contra los palestinos y su política es la de los hechos consumados. Luego, con su propaganda nos quieren vender que todos los palestinos son terroristas y que Palestina es Hamas. El proyecto sionista solo fue posible por el apoyo del Imperio Británico. Israel creció a la sombra de la violencia y la represión que ejercían el ejército y la policía de Inglaterra sobre los palestinos. Sin ese apoyo habría sido fácilmente superado todo ese colonizaje judío por una población local inmensamente más numerosa. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel cuenta de nuevo con la ayuda de otro imperio, el Imperio Norteamericano, de la cual la banca sionista es copropietaria. Además, actualmente el lobby sionista controla completamente el Congreso de Estados Unidos y sus tentáculos van de Wall Street a Hollywood, pasando por el Pentágono. ¿Quién es Hamas? Hamas es una organización armada irregular que no representa ni mucho menos a todo el pueblo palestino. De hecho, Israel participó en la creación y en la expansión de Hamas para rivalizar con la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, en la que estaba Arafat. O sea, que a Israel le pasó con Hamas como a los gringos con los talibanes. Primero los crean y luego los sufren, pero les sirven como excusa para perpetuar el negocio de la guerra y justificar cualquier barbaridad porque tienen un enemigo. Lo que está claro es que tras décadas arrasando al pueblo palestino y sin querer hablar de paz, Israel ha sido el mejor maestro y la mejor inspiración para Hamas. Israel tiene dos tácticas infantiles, pero muy efectivas. La primera es victimizarse. Todo el que se oponga a sus acciones, pues ellos dicen que es antisemita y nos recuerdan el holocausto que sufrieron por los nazis. La segunda es intentar que para la comunidad internacional, Hamas y el pueblo palestino sean sinónimos, con el objetivo de invisibilizar a toda una nación y así puede exterminarlos a ambos. Dos datos importantes. Uno, Israel no es una democracia. Israel no le da derecho a los 5,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania y en Jerusalén Este, ni mucho menos a los 2,2 millones que viven en Gaza. Y otro dato, Israel ha conseguido expulsar al 75% de los palestinos de su tierra. Bueno, ahora hablemos un poquito de Netanyahu. Durante todo este año hubo protestas casi diarias de cientos de miles de personas contra este personaje. Un personaje que intenta por todos los medios hacer una reforma judicial para acabar con la separación de poderes. Imagínense, eso le daría mucho más poder y de paso le permitiría salvarse de las diversas imputaciones que tiene por corrupción. Por eso, el supuesto fallo de inteligencia israelí para detectar el ataque de Hamas hay que verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista político. Para Netanyahu fue una bendición. Le da la guerra que necesitaba para salir de su crisis de gobernabilidad. Y además le puede permitir avanzar en uno de los sueños del sionismo, que es expulsar a los palestinos de Gaza. Bueno, todo esto se nos quiere presentar, como digo, como una guerra equilibrada y no lo es. O como una batalla de relatos en la que se quieren es crear equivalencias y tampoco. La guerra no va a ser contra Hamas, sino es una guerra para exterminar al pueblo palestino y lleva 75 años. De los 2,2 millones de habitantes que están en este momento sitiados en Gaza, más del 40% son menores de edad. Ahí hay cerca de 1 millón de niños en este momento. Gaza, que era el rincón más miserable de Palestina, a donde fueron desplazados los palestinos, pues es uno de los sitios más densamente poblados del mundo. Gaza, que es el rincón más miserable del país, a donde fueron desplazados los palestinos, es uno de los sitios más densamente poblados del mundo. Viven hacinados y confinados por tierra, mar y aire, con todos sus suministros racionados por Israel como si de un campo de concentración se tratara. Recordemos que Gaza dependía de la ayuda humanitaria internacional hasta hace unos días para subsistir, y eso es desde el año 2007 debido al bloqueo al que lo somete Israel. Pues Israel, en boca del ministro de Defensa, declaró que el bloqueo humanitario va a ser total, ya es total en este momento, es decir, cortan la entrada de alimentos, de combustibles, de agua y de electricidad
a una población de 2,2 millones de personas, de las cuales, repito, más del 40% son menores de 14 años. Pero Israel ha declarado que todos los habitantes de Gaza son combatientes y está bombardeando en estos momentos, mientras hablamos, a la población civil. En las próximas horas seguramente empiece la invasión terrestre. Es decir, en tiempo real, mientras ustedes están viendo esto, se está cometiendo un genocidio. Van a destruir Gaza, se van a quedar con el territorio, van a asesinar a cientos de miles de personas y a ocasionar más de 1 millón de refugiados nuevos. El ultimátum ese que han dado para que salgan 1 millón de personas de Gaza en 24 horas es logísticamente imposible. Lo han dicho todas las ONGs del mundo, lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho todo el mundo. Además, esto no es una evacuación, es un desplazamiento forzoso. Pero tal vez la última frase que dijo el ministro de Defensa da la clave para entenderlo. El tipo dijo que se trata de animales humanos. ¿Y qué hace Europa ante todo esto? Nada. Parece que se han acostumbrado a ver a los palestinos sufrir durante 75 años todo tipo de humillaciones y exterminio. Parece que Israel está haciendo con Palestina lo que hicieron los nazis con ellos. En este momento ya hay 2.500 palestinos muertos por los bombardeos. De ellos, alrededor de 1.000 son niños. Hay más de 10.000 heridos en estos momentos. Pensemos en esta situación que se está viviendo mientras ustedes ven este video y que este conflicto puede escalar a una guerra santa del islamismo contra Israel o a la tercera guerra mundial si interviene Irán. Ya Putin se alineó con Palestina y los Estados Unidos han enviado un portaaviones a Israel. Esta guerra, como todas, es un buen negocio para el complejo militar industrial americano y para la banca sionista. Si el conflicto escala, el negocio también. No importa que sea una ocupación, una limpieza étnica, un exterminio. Gente, ustedes y nosotros, lo único que podemos hacer es impedir que se invisibilice el exterminio del pueblo palestino. Así que compartan y pónganle mucho cuidado a esta entrevista, porque son palabras mayores. ¿Quién es Alexander Montero? Soy politólogo con una maestría en Relaciones Internacionales. Me he concentrado en estudios de geopolítica y particularmente de Medio Oriente desde hace cuando menos 25 años tal vez. He tenido la posibilidad de visitar varios países de la región y he tenido la posibilidad sobre todo de contrastar muchas de las problemáticas de allá con los ojos, obviamente primero de un latino y después un poco para entender más bien esos diálogos diversos y esas formas diversas de como de ver el mundo. Soy docente universitario en algunas universidades en Bogotá y soy asesor político en la Embajada de Palestina en Colombia. Lo primero que uno ve en redes sociales muchísimo es que la gente cree que esto es un conflicto religioso. ¿Qué le podemos decir a esas personas al respecto de esa creencia? Hay muchos mitos alrededor de lo palestino y lo israelí. Entonces el primer mito es esto, que es lo religioso, ya profundizo un poco en él. El segundo mito es que lo palestino-israelí es comparable con Colombia y con el conflicto interno, y entonces hacen unas comparaciones absurdas como que Israel es a Colombia, mientras que Palestina es algo similar a las FARC o alguna otra banda. Y esto es peligroso, muy peligroso, no solamente porque no es real, sino porque lleva a que las personas automáticamente tomen posición, ¿no? Entonces lo que hace Israel es absolutamente bueno, mientras que lo que hace Palestina es absolutamente malo. El tercer mito es que Israel representa a la derecha más prístina, mientras que Palestina representa a la izquierda más aberrante. Y esto tampoco es así. De hecho, Israel, cuando nace, tuvo componentes de izquierda muy fuertes, tal vez más que componentes de derecha. Intelectuales europeos en los años 60, por ejemplo, tenían una visita obligada a Israel. Israel era el referente de la izquierda en Europa en los años 60, sobre todo por la economía de los kibbutz, esa propuesta de economía comunitaria. Hablar de derecha en Israel en los años 60 hubiera sido un escándalo. Y por el otro lado, Palestina tiene tendencias de izquierda, tiene tendencias de centro y tiene izquierda y tendencias de derecha, evidentemente.
Entonces, uno no puede encasillar a una sociedad entera diciendo es que toda la sociedad es de izquierda o que toda la sociedad es de derecha, ¿no? Los palestinos es una sociedad absolutamente normal, donde hay todas las tendencias políticas posibles, así como las hay en Colombia, así como las hay en México, así como las hay en Estados Unidos, así como las hay en España, en Palestina también. Pero volvemos al primer mito. El primer mito es lo religioso. La sociedad palestina es en esencia plurirreligiosa y eso también lo desconoce la gente. Allí el 40%, si uno suma a los palestinos de Cisjordania, de Jerusalén, de Gaza, de los que están dentro de Israel y los que están en la diáspora, si uno suma estos 5 universos de palestinos, nos daría que perfectamente el 40% de la población palestina es cristiana, que alrededor de un 5 o 7% es judía, que hay un porcentaje también 5 o 7% que son ateos, y el resto pueden ser musulmanes, pero en esencia, si hablamos sobre todo de los palestinos de Cisjordania y del mismo Israel, no son palestinos musulmanes que sean conservadores, se vive una tendencia muy liberal del Islam. Eventualmente uno encuentra algún grado de conservadurismo islámico, posiblemente en Gaza y eventualmente en algunas comunidades en la diáspora, y no todas tampoco, porque las comunidades en la diáspora en esencia son cristianas antes que musulmanas. Al tener una sociedad tan plural, fue una sociedad que desde el inicio abrazó el diálogo interreligioso. Vale la pena, por ejemplo, revisar los documentos de ese movimiento nacional palestino en los años 20, donde en sus banderas, cuando hablaba de la necesidad de crear un Estado palestino, en sus banderas hablaba que Palestina era la cuna de Jesús, por ejemplo, y hablaba del cristianismo, y al lado del cristianismo hablaba del Islam, y al lado del Islam hablaba del judaísmo. Y la misma Declaración de Independencia Palestina de 1988 habla de un llamado que se hace desde el templo, desde la iglesia y desde la mezquita. Entonces, cuando usted tiene una orientación política tan claramente plurirreligiosa, una sociedad tan abiertamente plurirreligiosa y con una historia evidentemente de confluencia de las 3 religiones, difícilmente usted va a tener una sociedad que no quiera abrazar a un cristiano o que no quiera abrazar a un judío. O que desconozca la importancia del Muro de los Lamentos y piense que es más importante la mezquita de Al-Aqsa o el Domo de la Roca. En efecto no, o sea, el palestino va a ver con igual importancia el sepulcro, el muro o la mezquita de Al-Aqsa, porque hacen parte de su entorno, es su historia, es su ciudad. Entonces, la posición palestina no es en esencia religiosa, ni se trata de una agenda islámica, ni se trata de una posición en contra del judaísmo, ni se trata tampoco de una posición antisemita. La posición palestina, entonces, es algo muy, muy, muy simple, que sin embargo muchas personas se niegan a aceptar. Y es una condición de ocupación militar, donde Palestina está siendo ocupada por un agente externo, en este caso Israel. Yo creo que también vale la pena aclarar cuál es la diferencia entre la Autoridad Nacional Palestina, entre Hamas, qué es Gaza, qué es Cisjordania y qué es Fatah. De nuevo vamos al desconocimiento. Las personas, y estoy absolutamente seguro, hiciéramos un sondeo en la opinión pública colombiana y la mayoría de las personas que quisieran opinar, porque muchas seguramente dirán que no tienen ni idea, pero los que quieren opinar seguramente irían a decir que los palestinos son todos musulmanes y que Hamas representa a todos los palestinos y que en consecuencia todos los palestinos son terroristas. Y resulta que hay una distancia enorme entre la verdad y esta afirmación. La sociedad palestina tiene y ha tenido desde el 48 y particularmente desde el 67, desde la Guerra de los 6 días, incluso unos años antes, desde el 64 en particular, ha tenido muchos matices y muchas tendencias políticas. En su momento, en los años 60, esas tendencias políticas, siendo la más importante Fatah, que es el partido liderado en su momento, en los 60, liderado por Arafat, empieza a hablar de la necesidad de unirse, de dejar las distancias. Básicamente el pensamiento de Arafat en ese momento era que dejaran las distancias políticas, que el objetivo principal era la descolonización de Palestina o el fin de la ocupación, y que cuando tuvieran su estado ya podían perder el tiempo si yo soy de izquierda, si soy de derecha, si soy de arriba o si soy de abajo. Y entonces con esa propuesta de Arafat nace posteriormente la OLP, ¿sí?, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que reunía a muchas tendencias políticas, insisto, cuyo objetivo era la descolonización de Palestina y el fin de la ocupación militar que inicia en el 67.
No todas las tendencias políticas palestinas se sumaron a la OLP, algunas quedaron por fuera, muy pocas realmente, porque no estaban necesariamente de acuerdo con lo que estaba proponiendo Arafat, y estas constituían una minoría, realmente la mayoría estaban dentro de la OLP. Con el paso del tiempo, israelíes y palestinos se sientan a negociar y después de los acuerdos de Oslo se habla en los 90 de la necesidad de la creación de un Estado palestino y entonces se habla de un gobierno. Y cuando se habla de un gobierno, pues ya se tenía la estructura de la OLP y principalmente Fatah como su partido, su columna vertebral. Y sobre eso, sobre esa estructura se propone la creación del gobierno palestino, al menos el inicial. Con el tiempo, incluso también el gobierno palestino entra en una dinámica democrática y se hablaba o se habla de una figura de separación de poderes, de un gobierno mixto, donde hay un primer ministro y un presidente, pero eso va a venir después. De tal manera que es prácticamente la OLP la que va a asumir la rienda de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Dónde aparece Hamas? ¿Y qué lugar tiene Hamas en esta historia? La historia de Hamas es un poco vieja, de hecho, se pueden los orígenes en mediano plazo, porque si uno quisiera alargar la discusión, la alargaba prácticamente hasta los años 20, pero para no ser tedioso, los orígenes de Hamas en mediano plazo, una mediana perspectiva, se pueden identificar también en los años 70, que empieza no como una organización política de ninguna manera, sino como una especie de organización sociocultural, que empezaba como a generar espacios de reunión de personas, obviamente de palestinos, desde territorios ocupados, para que debatieran términos políticos, debatieran términos sociales, debatieran términos culturales. Con el tiempo esto se va materializando un poco más, incluso ya empezaban a tener lugares fijos, al inicio ni siquiera tenían lugares fijos, después empiezan a tener lugares fijos y en la intifada del 87 ya no solamente va a ser un espacio fijo de discusión, sino que la intifada del 87 va a tener un lugar protagónico en este levantamiento masivo que fue esa intifada, va a tener un lugar protagónico dentro de la sociedad palestina. Y ahí es donde no solamente le imprime esa agenda también de descolonización, sino que deja ver un poco su agenda religiosa. También en parte una lectura puede ser que en reacción a este protagonismo que empieza a tener Hamas en la intifada del 87 al 90, es que se impulsa los diálogos de paz liderados por la OLP en los 90. En una especie como de, yo más bien reasumo el liderazgo palestino, viendo que Hamas empieza a tener como mucho eco dentro de la sociedad palestina, yo OLP reasumo mi liderazgo y entro a negociar con Israel, y también Israel de cierta manera lo acepta. Es mejor negociar con la OLP y no esperar que Hamas tenga más fuerza y yo tenga que sentarme a negociar con Hamas. El caso es que Hamas va a estar por fuera de la estructura confederada, llamémoslo así, que es la OLP. Y así se va a mantener hasta ahora. Se va a mantener hasta ahora. Por lo tanto, cuando hablamos de Autoridad Nacional Palestina, y hemos dicho antes que la Autoridad Nacional Palestina es una especie de émulo de lo que es y fue la OLP, y hemos dicho también por otro lado que Hamas no hace parte de la OLP, pues si sumamos otros factores estamos diciendo que Hamas no hace parte de la Autoridad Palestina. Y no solamente organizacionalmente, sino políticamente. En el 2005, Israel se retira de Gaza. Este retiro no es tan aséptico como lo presenta Israel, porque lo que hace Israel es que toma a sus colonos, que los tenía en Gaza olvidados y que eran políticamente no les representaba nada, y esos mismos colonos los lleva y los siembra en Jerusalén Este, territorio ocupado más valioso. Y por otro lado, esos colonos por dentro le impedían a Israel hacer el bloqueo que en efecto planeaba hacer, un bloqueo por tierra, mar y aire. Con colonos israelíes por dentro este bloqueo era imposible. Entonces, Israel necesitaba vaciar Gaza primero para hacer el bloqueo. El bloqueo viene el año siguiente, 2006, y es a partir de un proceso electoral donde Hamas gana la mayoría parlamentaria en unas elecciones que la comunidad internacional pues, encontró que había sido limpias. Y a Israel y a Estados Unidos no les gusta este resultado, y entonces empiezan a generar tal presión para que las elecciones se repitieran, y obviamente se repitieran no con el mismo resultado. Y esa presión termina desembocando en una especie de estallido entre Hamas y la Autoridad Palestina. Y Hamas hace un pequeño golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera, y se queda con el control de Gaza. Esto nos muestra que Hamas no solamente es una minoría que no hace parte de la OLP ni de la Autoridad Nacional Palestina, sino que no solamente es una minoría, sino que de cierta manera es un actor enfrentado al gobierno palestino.
Entonces es totalmente injusto que hoy el mundo y la opinión pública digan que es que Hamas es toda Palestina o que Hamas es el gobierno palestino, cuando de hecho se enfrentó al gobierno palestino y cuando de hecho es una minoría dentro de el universo, el abanico de partidos políticos palestinos. Entonces no hay nada más alejado que esa distorsión que hace la gente, que es que entonces toda Palestina es Hamas, ¿no? En lo absoluto, en lo absoluto. Esto obviamente implica que con el tiempo Hamas empieza a profundizar también su agenda religiosa. Y aquí hay que aclarar algo también, que Hamas tenga una agenda religiosa conservadora no lo hace el único caso en el mundo. En Israel hay partidos políticos que manejan una agenda conservadora, de hecho están en el poder en Israel en este momento, tienen ministerios en Israel y es una agenda bien conservadora. Y asimismo en Europa hay partidos de tinte religioso y en América Latina hay partidos de tinte religioso, ¿sí? Coincido que esos partidos, sea de la religión que sea, si usted revuelve religión y política y además lo revuelve desde una perspectiva conservadora, considero que son absolutamente nocivos para cualquier sistema democrático, o sea el palestino, sea el israelí, sea el alemán, sea el español, sea el colombiano, sea el que sea. Pero más allá que yo considere que esos partidos son nocivos, vale la pena también insistir que la gente solamente identifica el grado nocivo en el sistema palestino y no lo identifica en los otros sistemas, teniendo partidos exactamente en las mismas condiciones. Cuando habla de intifadas, ¿a qué se refiere y por qué son importantes en esta historia de este conflicto? Y la segunda es que yo sí he visto informes, pues que en mi opinión pues son serios, que dicen que a Israel le pasó con Hamas lo que a Estados Unidos con los talibanes, como que Israel patrocinó a Hamas más o menos en los años 70, 80, como para que le hiciera oposición a la OLP. Y pues que eso le salió el tiro por la culata. O sea, no es igual a decir que es lo del sábado es un autoatentado, pero que sí hubo un patrocinio de Hamas por parte de Israel hace unas décadas. Bueno, primero lo explico las intifadas. Intifada es un levantamiento popular palestino masivo y espontáneo, ¿sí? En resumen, la gente se mama de vivir bajo ocupación, que es el tipo de conflicto que hay allá. Para un colombiano promedio es difícil entender que es una ocupación militar, porque nunca la ha vivido, ¿sí? Vuelvo y digo, no, lo que pasa en Palestina no es comparable con lo que pasa en Colombia, para nada. Fuera comparable si a Colombia la hubiera invadido algún país, algún vecino, se hubiera apropiado del 80% del territorio y después hubiera regresado por el 20% que le hacía falta, y en consecuencia deja su ejército acá humillando a los colombianos y empieza a traer ciudadanos de ese país desocupando, desalojando propiedades colombianas de sus respectivos dueños para meter a estos ciudadanos de este país invasor y obviamente limitaría al máximo posible la libertad de derechos de los colombianos que estaríamos viviendo acá. Eso, insisto, Colombia no lo ha vivido, por eso no pueden entender fácilmente esto. Pero obviamente esta situación de ocupación genera un estrés mayúsculo en la población. Usted no puede ser libre y no puede tener derechos en su propio país, en su propia tierra. Y ese hastío llevó a este levantamiento popular masivo que se llama intifada. De hecho, intifada literalmente traduce levantamiento de las piedras. Y es levantamiento de las piedras porque era la gente armada con piedras enfrentándose a soldados israelíes armados con fusiles. Usualmente se cuentan dos intifadas, la intifada del 87 al 90 y la intifada del 2000 al 2004. Pero si uno es un poco estricto en el término intifada, yo sumaría otra que se convertiría en la primera, de hecho, y es la Gran Revuelta Árabe de 1936, que fue una revuelta contra las autoridades coloniales británicas, en este caso, no solamente en Palestina, sino en general en muchos territorios que controlaban los británicos, pero la que queda registrada es la Palestina. Bueno, tengo que aclarar cuando menos dos cosas. La primera, que en efecto yo, como analista, como académico, tengo una postura absolutamente crítica en contra de Hamas. No me parece que sea para nada una propuesta sólida ni válida. Soy abiertamente crítico de Hamas. Lo que hizo Hamas este fin de semana pasado es una acción abierta y claramente ilegal y abierta y claramente ilegítima. No obstante, no hay pruebas para decir
que Israel fue de una manera calculada el padre de Hamas. No. Pero aún así, el resultado de la historia sí muestra varios momentos en los cuales uno puede decir que Israel administra la estructura de Hamas y el significado de Hamas y lo administra a su favor. Entonces, como usted lo planteaba, cuando Hamas nace para hacer competencia de Fatah y de la OLP. Cuando ocurre este choque en el 2006, después, cuando hablamos del bloqueo, a Israel se le presenta con este choque, con Hamas haciendo golpe de Estado en Gaza y con la autoridad palestina encerrada en Cisjordania. Israel tiene el mejor escenario para evitar una negociación, porque Israel decía, ¿yo con quién negocio? ¿Sí? Si hay dos gobiernos y lo que acepte uno me va a rechazar el otro, entonces hasta que no resuelvan sus problemas, pues yo no me siento a negociar. Y esa posición le favorecía mucho a Israel porque en la medida en que no haya una negociación, Israel puede seguir avanzando en la colonización del suelo palestino. Ahora, también si se hubieran unido, también hubiera favorecido a Israel, porque Israel hubiera dicho, si el primer escenario divididos dice no negocio, en el escenario de los dos unidos también va a decir no negocio, porque Israel diría no negocio si hay un gobierno que incorpore a Hamas. Entonces Israel allí tiene el mejor escenario. Si están divididos, dice no negocio, y si están unidos, también dice no negocio. Y ahorita mismo, con esta crisis, salen varias preguntas que yo creo que se ha hecho todo el mundo y las respuestas que ha dado Israel no son satisfactorias. ¿Por qué la inteligencia israelí, que es una de las mejores inteligencias del mundo, no pudo ver este nivel de amenaza? Personas poco formadas en temas de inteligencia, pero que les gusta opinar rápidamente de cosas que no conocen, seguramente lo compararían con el 11 de septiembre. Entonces dirían, no, pero es que mire que Estados Unidos, con el músculo que tiene inteligencia, no fue capaz de prever el 11 de septiembre. No, son dos escenarios muy diferentes. Los terroristas de Al-Qaeda no estaban encerrados como están los terroristas de Hamas encerrados en Gaza. Los terroristas de Al-Qaeda se podían mover con libertad por todo el mundo. Hamas está encerrado en un espacio muy, muy, muy pequeño que es la Franja de Gaza y que Israel controla con sus sistemas de vigilancia palmo a palmo. Los terroristas de Al-Qaeda no necesitaron miles de cohetes para atacar a Estados Unidos. Los terroristas de Al-Qaeda sencillamente necesitaron aprender a volar aviones. Y esto no genera ningún tipo de sospecha. Entonces, el planeamiento del atentado terrorista del 11 de septiembre, de cierta manera, podía pasar un poco más desapercibido que el planeamiento de Hamas para atacar a Israel. Aquí es donde uno se dice dónde estaba la inteligencia israelí. Además que el planeamiento no se hizo en una semana o en 2 semanas. Para planear este tipo de operación como la que hizo Hamas, se necesitan meses enteros. Incluso están hablando de más de un año. Y en ese año largo, ¿dónde estuvo la inteligencia israelí? La inteligencia no es solamente marcar la X ni decir en un calendario en qué día van a pasar las cosas. Ese es el resultado final de un proceso de inteligencia. Entonces, ¿dónde estaba el Mossad o dónde estuvo el Mossad en todo este año? Es imposible. Ninguna persona sensata cree que el Mossad no sabía. ¿Sí? O sea, lo que su merced está sugiriendo es que el gobierno israelí sabía y creo que hizo el cálculo de que esto le iba a favorecer, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Porque viene la otra cosa, es la cúpula de hierro. Listo, supongamos por algún motivo que el Mossad, que es un experto en inteligencia, falló. La cúpula de hierro es un arma y Israel hasta el cansancio la ha promocionado diciendo que es tremendamente efectiva. Y en esta ocasión, de los 5.000 cohetes, no agarró ni uno. Entonces... De hecho, esta tarde vi una encuesta israelí que decía que más del 90% de los israelíes culpaban a Netanyahu del ataque. Exactamente. A ver, sin tener, obviamente, pruebas fácticas, solamente lo que me da el análisis, yo concluyo que Israel sabía del ataque, de cierta manera fue permisivo con el ataque. Posiblemente puede ser que no calculara necesariamente la intensidad del ataque y de pronto esto se le salió un poco de las manos, pero estoy absolutamente seguro que hubiera Israel permitido cierto nivel de agresión a cambio de una ventaja mucho mayor, una ganancia muchísimo mayor, y era poner contra las cuerdas a toda la sociedad palestina y plantearse en el sistema internacional como una gran víctima, aliviando sus presiones como el victimario que es.
ahí es donde yo digo que no es que Israel haya creado a Hamas, no, porque no lo creó, pero Israel sí administra muy hábilmente esa amenaza que es Hamas para ellos. ¿Quién es Benjamín Netanyahu? Usted alcanzó a mencionar que él está gobernando con con sectores extremistas religiosos en Israel, porque también hay esa imagen de que Israel es la única democracia de Medio Oriente y que es una cosa súper prístina y maravillosa. ¿Y cuáles han sido los problemas internos que ha enfrentado Netanyahu por lo menos del 2019 para acá? Como para que uno entienda que todo este tema le cae como anillo al dedo a Netanyahu en medio de sus problemas políticos internos. No, totalmente, mire. Tradicionalmente en Israel ha habido dos o tres partidos fuertes. Los otros son partidos que son muy volátiles, que no tienen mucha vida política o que son partidos muy pequeños. Netanyahu representa el lado conservador de la política israelí. Eh, Lleva gobernando Israel durante décadas prácticamente. Y desde un inicio, me refiero a un inicio de sus gobiernos como primer ministro en los años 90, desde un inicio siempre fue claro y tajante en que no iba a permitir la solución de dos estados, muchísimo menos de un solo estado. Ha hecho mil y una maromas para cada vez que se presenta elecciones y hay gobierno en Israel para intentar hacerse con el gobierno. ¿A qué me refiero con esas maromas? El sistema israelí es un sistema mixto también donde el presidente es más bien una figura decorativa y quien tiene el poder es el primer ministro, y el primer ministro se escoge por mayoría parlamentaria, y el Parlamento israelí, la Knesset, tiene 120 miembros, por lo tanto, si usted logra reunir 61 escaños, usted es el primer ministro. En varias ocasiones, ningún partido, ninguno, y hablo de los tres principales, ninguno ha logrado él solo tener 61 escaños. Entonces ha tenido que entrar a negociar el bloque mayoritario, ha tenido que entrar a negociar con partidos más pequeños que le permiten lograr esa cifra de 61 escaños. ¿Y qué pasa si la logra, forma gobierno, pero a lo largo del tiempo algunos de esos partidos de coalición se retira a la coalición? Pues obviamente ya no va a tener 61 escaños y tiene que volver a haber elecciones, ¿sí? Por esa razón, Israel ha tenido 5 elecciones en los últimos 4 años. Eso lo que nos muestra es una inestabilidad absoluta, al menos en términos políticos, en Israel, un sistema político absolutamente inestable. ¿Qué ocurre actualmente? Netanyahu, para lograr gobierno, tuvo que asociarse con partidos extremistas religiosos en Israel. Son partidos fundamentalistas. Estos partidos inmediatamente le piden una serie de posiciones ministeriales como la seguridad interior, pero también le piden una agenda política. Y una agenda política que Netanyahu termina aceptando porque de cierta manera él también se va a ver beneficiado en función de las investigaciones por corrupción que tiene en su contra. Y dentro de estas reformas le piden prácticamente estos partidos conservadores religiosos, le piden neutralizar a la Corte Suprema israelí. O sea, que lo que se decida en el Parlamento sea más poderoso que El poder judicial. el Poder Judicial. El Poder Judicial puede decir, esta ley no es compatible con la ley fundamental israelí, no es legal, y que al Parlamento le importe 5 y que imponga la ley así la Corte diga que no es legal. Y por otro lado también, este mini golpe de Estado interno que está intentando hacer esta reforma judicial en Israel, implicaría que la Corte no pudiera investigar a Netanyahu y en consecuencia se salvaría de sus procesos, los procesos que tiene en contra por corrupción. Entonces se empieza a hacer todo un entramado de actores, de intereses, donde el que termina siendo beneficiado es evidentemente Netanyahu y estos partidos fundamentalistas en Israel que están absolutamente felices en esta ocasión con poder ir a bombardear Gaza, entre otras cosas. Aquí hay un hueco en esta historia que tenemos que rellenar y es que hemos mencionado los acuerdos de Oslo y en el 93 y digamos la gente nos escucha y no puede entender qué pasó del 93 al 2006, porque esos acuerdos no se materializaron y cómo es que llegamos al 2006 con la decisión de Israel de bloquear absolutamente Gaza. Y es una gran pregunta. El momento más cercano a la paz fue los acuerdos de Oslo. Los israelíes manejan una retórica y es que
Ellos dicen, los que son enemigos de la paz son los palestinos son expertos en decir que no, los palestinos siempre rechazan las ofertas de paz que le hace Israel. Pero esto es simple propaganda, esto es burda propaganda. El momento más cercano en el cual estuvo la paz fue en los acuerdos de Oslo. Y tan cercano estuvo que incluso Arafat hizo concesiones que los mismos palestinos se las cobraron después. Como por ejemplo reconocer a Israel, mientras que Israel no reconoció a Palestina, sino reconoció fue la OLP. Entonces, ahí los palestinos le dijeron a Arafat que le estaba reconociendo a Israel a cambio de nada. Y en efecto así fue. ¿Sí? Reconoció a Israel a cambio de nada. Pero ¿por qué Arafat hizo esto? Porque estaba absolutamente convencido que los acuerdos de Oslo iban a traer la paz. Se avanzó bien en la agenda hasta que un joven israelí, no un joven palestino, un joven israelí radical, enemigo de la paz, asesinó a Yitzhak Rabin, al primer ministro israelí que estaba negociando con Israel la paz. Y lo asesinó bajo la premisa que Rabin era un traidor y que cualquier negociación o avance con los palestinos en la búsqueda de la paz era una traición a la ideología sionista y al Estado de Israel. Evidentemente este joven, que después se declaró loco, ni estaba loco ni actuó solo. Este joven lo que hizo con este asesinato fue dinamitar el proceso de paz. Y a partir de entonces viene una secuencia de gobiernos en Israel cada vez más radicales y cada vez más radicales enemigos justamente de un posible acercamiento con los palestinos. Y las propuestas de paz que hacían estos gobiernos eran más que propuestas de paz, que son las que Israel dice que los palestinos eran expertos en rechazar. Más que propuestas de paz, eran propuestas de rendición. Entonces era una propuesta como la siguiente, como que negociemos la paz, pero yo mantengo mis soldados dentro del suelo palestino, yo mantengo mis colonos dentro del suelo palestino. Palestina nunca puede tener ni ejército, ni armada, ni fuerza aérea. El control fronterizo lo sigo haciendo yo, Israel. El espacio aéreo lo sigo controlando yo, Israel. Repito, dejo los colonos dentro de Palestina. Entonces, ¿qué tipo de paz o de oferta de paz es esta? Esto no es una oferta de paz, esto es una rendición. Evidentemente Palestina la iba a rechazar. Ahora Palestina la rechaza y entonces Israel de manera propagandística sale a decir que si ve, los palestinos rechazaron esta oferta de paz, o sea, los palestinos son los que quieren la guerra, los palestinos son los enemigos de la negociación. En esa secuencia de gobiernos israelíes radicales y en esta broma mal hecha de ofertas de paz de Israel, empieza a agravarse la situación del liderazgo palestino. Israel asesina a Yasser Arafat. Primero lo conmina en la sede de gobierno, después lo asesina. Bueno, pero en el mainstream se dice que murió, ¿sí? No que lo asesinan. Toca explicar esa parte. En su momento, cuando Arafat muere frente a los ojos del mundo en una absoluta sorpresa, porque Arafat está, a pesar de estar combinado en la mucata, el deterioro que lo llevó a la muerte fue un deterioro de prácticamente menos de un mes, un deterioro absurdo. En ese momento estaba la sospecha que algo había pasado con Arafat, solamente estaba la sospecha. Con el tiempo, el Instituto de Lausana empieza a trabajar el tema, o retoma más bien el tema, y ya obviamente habiendo pasado muchos años desde la muerte de Arafat, la investigación concluye que Arafat fue envenenado con polonio 210. Hubo trazos de polonio 210 en los restos de Arafat que fueron estudiados con posterioridad. Entonces quedó claro que Arafat fue asesinado. Lo que nunca se ha sabido es cómo materialmente Israel hizo para posicionar este veneno, que Arafat tuviera contacto con este veneno. Con el paso del tiempo se demostró que las sospechas eran ciertas y que en efecto había sido envenenado con polonio 210. Arafat es asesinado y con él muere el último intento de paz que hubo entre Israel y Palestina. De ahí para acá ya nadie, ni Estados Unidos, ni el cuarteto, ni opciones alternas han podido otra vez sentar a las partes a negociar. ¿El cuarteto son quiénes? El cuarteto nace en parte por la desconfianza que se tenía de Estados Unidos como mediador. Durante décadas el único que respaldaba las negociaciones era Estados Unidos. Sin embargo, este hecho, la comunidad internacional decía, no favorece a los palestinos por los lazos que tiene Estados Unidos con Israel. Entonces se buscó como una especie de equipo negociador que incluyera a Naciones Unidas, que incluyera a los europeos, que incluyera, por ejemplo, a Rusia, y que a partir de este esfuerzo multilateral
ya no se dependiera solamente de Estados Unidos como negociador. Como propuesta creo que fue tremendamente positiva, le hubiera dado mucha más credibilidad a la negociación, sobre todo el hecho de estar las Naciones Unidas allí metidas y tener un sustento legal que no se está aplicando en la ocupación israelí de Palestina, pero tampoco funcionó. Y lo curioso es que mientras hay procesos de negociación abiertos o intentos de negociación, Israel lo que hace es profundizar la colonización. Entonces, en esos momentos es cuando dispara la creación de colonias, o dispara la creación de asentamientos, o dispara la creación de checkpoints, o dispara la confiscación de tierras palestinas. Entonces, nunca realmente se vio una real decisión o voluntad de paz después de Oslo. Jamás se queda gobernando de facto Gaza y la autoridad palestina, digamos, con la en cabeza de Abbas se queda en Cisjordania. Y ahí es cuando Israel define bloquear absolutamente Gaza. Toca explicarle a la gente qué es ese bloqueo, qué significa ese bloqueo, el muro qué significa, y eso cuántos años lleva, porque creo, y en esto no sé, no estoy seguro, sobre todo Hamas se alimenta de una generación que ha vivido, que lo único que conoce es eso, ¿no? Que lo único que conoce es ese bloqueo. Entonces, sí vamos en la parte de la historia que Israel saca a los colonos de Gaza, los pone en Jerusalén Este. Esto ocurrió en el 2005. En el 2006 vinieron las elecciones que ya mencioné, en estas elecciones vinieron las presiones de Israel que ya mencioné, y viene el cisma entre Fatah y Hamas producto de esas presiones. Bueno, es importante explicar a qué se refiere con colonos, qué significa esa política de colonización. También es protagónico, es central. Israel coge ciudadanos propios y no los lleva a vivir en Israel, sino que los pone a vivir dentro de Palestina para crear ciudadelas enteras de israelíes dentro del suelo palestino y poder reclamar después ese espacio de esas ciudadelas. Y no solamente las ciudadelas, sino la red de caminos y carreteras que conectan esas ciudadelas también las va a reclamar Israel como propias, estando dentro del suelo palestino. ¿Sí? Entonces volvamos al caso de un país invadiendo Colombia. Ese país imaginario empieza a crear ciudadelas dentro de Colombia, habitadas por ciudadanos de su país, para después decir es que dentro de Colombia yo tengo ciudades, por lo tanto ese suelo colombiano ya dejó de ser colombiano para ahora ser mío. Estos colonos matan posibilidad de los dos estados, porque matan territorialmente hablando la continuidad territorial de un hipotético estado palestino. Entonces es como si usted tuviera una hoja llena de agujeritos, ya no, al final del día ya no va a tener hoja. En ese punto, los colonos es tan solo una faceta de la ocupación. Después de esta faceta viene otra que es la restricción de los derechos humanos y los sistemas legales diferentes, esos sistemas de apartheid. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos israelíes tienen un sistema legal y los palestinos tienen un sistema legal diferente. Si usted lanza una piedra siendo israelí, no le pasa nada, pero si lanza una piedra siendo palestino, le pueden o disparar con un fusil o meterle 30 años de cárcel. ¿Sí? Y además, usted como palestino, usted tiene que enfrentar no un juez, no un tribunal civil, sino tiene que enfrentar es un tribunal militar. ¿Sí? Y además de eso, tiene que enfrentar una figura que se llama detención administrativa. Detención administrativa es que yo puedo detenerlo usted por simple sospecha y me lo llevo a un centro de detención que queda dentro de Israel, por lo tanto usted va a estar incomunicado, no va a tener ni siquiera abogado. Como no tiene cargos, yo no le voy a nombrar ni siquiera abogado de oficio, y así lo puedo tener durante años enteros hasta que a mí se me dé la gana soltarlo. Y en esa situación de detención administrativa tengo niños desde los 5 o 7 años en adelante. Y adicionalmente tengo la confiscación de tierras, entonces usted no tiene certeza que su tierra es su tierra. Yo puedo llegar en cualquier momento siendo oficial israelí y golpear la puerta de su casa y decirle que su casa, la casa que fue de sus abuelos y que sus abuelos la heredaron de los abuelos de ellos, y así generaciones tras generaciones. Repentinamente yo llego a su casa y le digo que esa casa ya no es suya y que tiene 2 horas para irse porque yo voy a traer ciudadanos de mi país a vivir en su casa. Y seguramente usted en su historia familiar va a tener o un hijo preso, o un hijo muerto, o un sobrino muerto, alguien en su familia que ha estado en la cárcel o que ha sido asesinado por Israel. Por ejemplo, usted está en Jerusalén Este y usted toda su vida ha vivido ahí. Usted es como si decir, usted es bogotano, toda su vida ha vivido acá, y su familia, y usted nació acá. Y de pronto este país hipotético, en este caso hipotético que mencioné, cuando invadió Colombia, decidió que usted ya no era bogotano nunca más. Y le quitó su cédula de ciudadanía como colombiano y le dio un permiso de residencia. Y ese permiso de residencia implica que este país imaginario lo puede deportar a usted de Bogotá. Entonces usted dice, pero
Me van a deportar de Bogotá si yo vivo en Bogotá, soy bogotano. Es que esta es la figura Es manipulada. la realidad de los palestinos. Exacto, para poder sacarlo a usted. Ahora, hablando de Gaza, a este panorama se le agrega que cuando Israel saca a sus colonos de Gaza y empieza el bloqueo por este caos entre Fatah y Hamas que ya mencioné, Israel decide cerrar Gaza. Gaza es tan grande como la localidad de Kenny o la localidad de Usaquén, no es más grande. Y la cierra por tierra, por mar y por aire. Esto no lo hubiera podido hacer si hubiera tenido colonos dentro. Primero necesitaba sacar a los colonos. Genera este cierre de Gaza, de tal manera que a Gaza no entra absolutamente nada sin que Israel lo permita o lo autorice. ¿Esa autorización es muestra de buena fe de Israel? No, es una obligación que tiene Israel desde el derecho internacional, porque la Convención de Ginebra obliga a que el ocupante permita ese abastecimiento de los territorios que está ocupando. Entonces no se trata de un acto de buena voluntad de Israel. Y en ese sentido se ha generado dos cosas. Uno, una situación de pobreza extrema en Gaza. ¿Sí? El 85% de la población palestina de Gaza está bajo la línea de pobreza. Y por otro lado, Israel ha atacado Gaza y ha pulverizado Gaza en lo que vamos desde el 2008 hasta hoy, cuando menos en 4 ocasiones importantes y en operaciones militares diluidas, cuando menos en otras 2. Entonces hagamos cuentas, un jovencito que haya nacido en el 2005, pensemos que para el 2008 tendría 3 años y ya medianamente se acuerda, a hoy 2023 tendría 18 años. Este jovencito de 18 años en Gaza, ¿qué ha visto? Ha visto pobreza durante sus 18 años, ha visto Gaza destruida en 4 ocasiones, ha tenido que vivir entre ruinas en 4 ocasiones, La humillación. ha tenido que vivir la humillación, ha tenido que vivir encerrado en una cárcel como es Gaza porque ese niño no ha podido salir. Pues evidentemente esta situación genera una desesperanza en esta sociedad, desesperanza que es cubierta por tendencias radicales. Yo no estoy justificando lo que hizo Hamas. No, es que, pues es que eso no fue que se levantaron un día y decidieron hacer eso tiene una historia. Exactamente, ese es el punto. Sin justificar lo que hizo Hamas y reiterando que fue un delito y un delito grave, pero eso tiene un trasfondo y eso tiene unas causas, ¿sí? Insisto, que no estemos de acuerdo con lo que hizo, no quita las causas que hay y que permitan explicar, más no entender, pero sí explicar lo que hay detrás. ¿Sí? Hay como violencias estructurales y simbólicas que pues explican esto como una consecuencia. Claro, exactamente, sin estar de acuerdo con la consecuencia, solamente la explican. O sea, la responsabilidad histórica de lo que ocurrió el sábado es de Israel. Y de la comunidad internacional. Ahí viene mi siguiente pregunta, porque es que una de las cosas que ha denunciado el presidente Petro es la hipocresía de la comunidad internacional, ¿sí? Y ahí, digamos, hay algo que muchos analistas dicen y es que no es comparable lo que está ocurriendo en Ucrania con lo que está ocurriendo en Palestina. Y yo sí le quería preguntar su opinión. O sea, ¿es comparable? ¿Es normal que por un lado se les señale de terroristas y por el otro de luchadores de la resistencia? ¿Usted qué opina? Hay muchas cosas que son comparables con lo que pasa entre Israel y Palestina y que la comunidad occidental no quiere aceptar que son comparables. Por ejemplo, la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Francia. ¿Sí? O por ejemplo, el caso Rusia-Ucrania. Obviamente, uno como analista no puede caer en la tontería de decir que son casos exactamente iguales, porque ningún analista social le iría a aceptar que hay 2 ejemplos, cuando usted trabaja en metodología de estudio comparado, que hay 2 ejemplos absolutamente iguales. Sí. Eso es una estupidez. Pero sí hay muchísimas cosas en común de tal manera que se pueden crear categorías de comparación. Entonces, por ejemplo, sin entrar a discutir si Rusia o Ucrania tienen la razón, solamente recordando o reciclando los argumentos de la comunidad occidental. ¿Qué dice el mundo occidental? Rusia agredió a Ucrania, Rusia le quiere quitar tierra a Ucrania, Rusia está llevando rusos a que vivan en suelo ucraniano para después reclamarlos como territorio ruso, como lo que pasó en Crimea. Entonces hay que sancionar a Rusia, hay que bloquear a Rusia,
hay que sacarla de la FIFA, hay que sacarla del Comité Olímpico, hay que hacer Hoy un la sacaron del Comité Olímpico. exacto, hay que hacerle un boicot cultural, hay que hacerle bloqueos económicos, hay que obligarla a cumplir la ley porque la Carta de San Francisco prohíbe que usted le quite tierra a su vecino. Ah, pero si es Israel, entonces ahí sí no hay Carta de San Francisco. Si es Israel, ahí sí no hay que boicotearlo, porque eso se vuelve entonces antisemitismo. Que si es Israel, entonces no importa si viola 94 resoluciones del Consejo de Seguridad como las viola hoy. Entonces, aquí es donde uno dice, hombre, la comunidad internacional ¿a qué está jugando? ¿Sí? No pueden haber muertos de primera categoría y muertos de quinta categoría. Muerto es muerto, y en el mundo no debieran haber muertos, o al menos no asesinatos y civiles en particular, no debiera haber. Pero cuando usted como comunidad internacional, usted genera una especie de ranking de importancia de los muertos, pues obviamente usted está sembrando también la semilla del odio. Eso es obvio, eso es evidente. Y no solamente esto, sino también la pasividad de la comunidad internacional para cuestionar los crímenes de guerra de Israel. ¿Sí? Y aquí es donde viene una cosa que yo le decía al inicio, lo que hizo Hamas no solamente fue ilegal en la medida en que viola las convenciones de Ginebra, que hizo un ataque indiscriminado a la población civil y eso es un crimen de guerra, sino que es ilegítimo por algo, y es que es ilegítimo cuando menos por dos razones. La primera, usted no le puede pedir que la comunidad internacional le aplique la legalidad a Israel cuando usted mismo está haciendo un comportamiento ilegal, pero por otro lado es ilegítimo también porque lo que hizo Hamas no es muy diferente a lo que Israel ha venido haciendo durante 75 años. Que Hamas asesinó niños, Israel ha asesinado niños, niños palestinos. Que Hamas asesinó ancianos, Israel ha asesinado ancianos palestinos. Que Hamas destruyó propiedades civiles y dirigió el fuego hacia instalaciones civiles, Israel ha hecho lo mismo. Con una diferencia incluso que agrava la posición de Israel, y es que en últimas Israel es Estado y está obligado a cumplir la legalidad internacional. Ahora, en la respuesta de Israel, Israel está dirigiendo el fuego hacia la población civil. Hoy estamos Sí. hablando, hoy nada más sin mirar las Hoy agresiones, 12 de octubre. sí, sin mirar las agresiones militares israelíes de las operaciones pasadas en Gaza. Hoy 12 de octubre, eh, son más de 1.100 los muertos palestinos, y de esos 1.100 muertos palestinos en Gaza, casi 400 son niños. Sí. Y eso la comunidad internacional no lo está cuestionando. La comunidad internacional pareciera que no le importan estos 400 niños muertos y que no le importa que Israel no está aplicando el derecho a la guerra. En el 2008, cuando ocurrió la operación Plomo Fundido, diciembre del 2008, enero del 2009, las Naciones Unidas le pidieron a Richard Goldstone, que entre otras cosas era israelí, le pidieron que hiciera un informe sobre la operación. Richard Goldstone lo que hace es que enumera toda una lista larga de los crímenes de guerra que hizo Israel y que él encontró en su investigación en Gaza. Pero lo más importante del informe no fue eso, lo más importante fue que cuando concluye dice, la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto y debe sancionar a Israel porque donde no lo sancione, Israel va a entender que puede violar el derecho a la guerra sin que le pase nada. Y en Sí. consecuencia va a volver a repetir crímenes de guerra una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso lo dijeron desde el 2009 y en efecto no hubo sanción para Israel y pasó lo que dijo Richard Goldstone, que iba a volverlo a hacer, iba a volverlo a hacer, iba a volverlo a hacer. Entonces, hoy mismo la comunidad internacional está reprochando lo que hizo Hamas. Muy bien que lo haga, muy bien porque fue un crimen de guerra, pero asimismo esa comunidad internacional debería estar reprochando lo que está haciendo Israel en Gaza porque eso también constituye un crimen de guerra. Bueno, pero la pregunta evidente es ¿por qué? O sea, ¿por qué se le permite a Israel hacer todo esto sin ninguna consecuencia? Esa es la pregunta del millón. En mi tesis doctoral del exterrado, yo incluí un concepto que se llama comunidad de valores. Ok, Entonces, si usted está en la comunidad de valores, a usted le permiten ciertos comportamientos. Si usted no está en la comunidad de valores, se lo van a castigar. Ahora, ¿qué determina que usted esté o no esté en la comunidad de valores? Los atributos, la función o las capacidades que el sistema internacional le asigna a usted. Entonces, los atributos, la función y las capacidades que el sistema internacional le asignó a Israel, que son diferentes de las de Palestina, le permitió a Israel meterse en la comunidad de valores de Occidente y no le permitió a Palestina hacer lo mismo. Si traducimos esto al lenguaje coloquial y lo traemos a Colombia, se puede explicar de una manera muy sencilla.
usted hable con un colombiano promedio y el colombiano promedio, y sobre todo hoy, después de lo que hizo Hamas, del crimen que hizo Hamas, el colombiano promedio le va a negar a usted que Israel sea capaz de cometer crímenes de guerra. Para Ajá. para el colombiano promedio, los israelíes y el ejército de Israel es el israelí bíblico que anda con túnica y con una oveja en el hombro y que anda mirando a ver por dónde pastorea y que es incapaz Sí, de cometer crímenes de guerra. de hecho a mí me sorprende que son muchos cristianos, o sea, iglesias evangélicas que están así con la banderita israelí agitándola en estos días. Y creo que eso es una victoria de la propaganda sionista, que hay un montón de cristianos en el mundo que están apoyándolos con todo el corazón. El colombiano promedio va a decir, no, pero es que aquí el único que comete crímenes de guerra es Hamas. Mm. Hamas cometió crímenes de guerra, pero no es el único, no es el único. El colombiano promedio va a negar. Ahora, si usted ha tenido en Colombia alguna relación con Israel y usted considera a Israel su amigo, usted con más razón lo va a negar, porque usted dice, no, Israel es mi amigo, Israel no tiene comportamientos criminales. No, que no los tenga con usted es una cosa, pero ese que usted dice que es su amigo, en Palestina comete crímenes de guerra. Yo sí le quiero preguntar pues, la opinión, o bueno, más bien la posición de Palestina frente a pues las declaraciones del presidente Petro, porque digamos uno ve un sector de la opinión pública que lo está señalando de antisemita por las declaraciones que ha hecho. No, la posición de Palestina es una posición neutra, ¿sí? O sea, Ok, Palestina como Estado es muy respetuoso de los temas internos de otro Estado y en ese sentido no puede entrar en el debate de si estuvo bien o estuvo mal. Sencillamente hubo unos pronunciamientos, le corresponde a Colombia evaluar si sí o si no en función de los intereses colombianos y en función de lo que Colombia quiere que sea el sistema internacional, ¿sí? Eso es una discusión de los colombianos. Realmente, y ya lo hablo a tono personal, a mí, independiente si el presidente erró o acertó, independiente de eso, eh, a mí me parece realmente llamativo que terceros estados empiecen a amenazar a otro por lo que dijo su presidente, independiente, insisto, si fue acertado o fue errado. ¿Sí? Cada ok. quien tiene su posición. Entonces, el gobierno palestino pues tiene muy claro ese límite y dice, no, eso es un asunto interno a Colombia. Colombia decidirá qué posición toma. Bueno, y entonces, ¿cuál es su opinión? Ah, es difícil. Yo creo que en algunas cosas acierta y en otras cosas falla. Bueno, ¿acierta en qué? En proponer una mesa de diálogo así como se está proponiendo para Ucrania, así también para Palestina. En eso creo que acierta. ¿En qué creo que falla? En muchas menciones históricas, que no es que esté mal utilizarlas, sino lo que está mal es utilizarlas artesanalmente o folclóricamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno no puede utilizar la referencia histórica solamente porque hay un pequeño tinte que se parece o me conviene o suena cool utilizarlo. No, cuando uno utiliza la referencia histórica, uno tiene que ser muy sensato y muy preciso porque, entre otras cosas, son momentos diferentes, son sociedades diferentes. Entonces, hay muchas cosas que hacen que ese recurso histórico termine fracasando en lugar de aportar. Yo creo que ahí hubiera podido hacer un pronunciamiento un poco mejor. Un poco Posible, más mesurado. sí, ahí de pronto se equivocó, pero insisto, lo que sí creo es que esa necesidad de llamar al diálogo y de poner una mesa de diálogo donde la comunidad internacional realmente sea activa, ahí yo creo que no se equivocó. En lo otro de pronto, pero ahí sí no. Le voy a hacer esta última pregunta ya para cerrar, ¿sí? Y es que a mí me parece que hay como un monopolio moral del sionismo frente al holocausto, ¿sí? Entonces al final uno no puede criticar a los sionistas porque lo señalan de antisemita. No sé si estoy en lo correcto o usted qué opina. Sí, y es una pregunta relativamente fácil de responder. La primera parte del sí quiere decir que, en efecto, el sionismo hoy está vendiendo la falsa idea que sionismo y judaísmo es lo mismo. Por lo tanto, si usted critica al sionismo, usted es antisemita porque va a criticar al judaísmo implícitamente. Y eso es falso. Y es tan falso que hay cientos de miles de personas que son judías y aunque sean judías son antisionistas. Pero más allá de eso, hay un teórico que trabaja muy bien este tema, que se llama Norman Finkelstein, que casualmente es judío. Y de hecho habría otro más, que se llama Shlomo Sand, que también es judío.
Y los dos, en resumen, concluyen que sí hay una manipulación y un uso político. Es mucho más contundente, mucho más duro Norman Finkelstein, porque entre otras cosas su libro se llama La industria del holocausto, que repito, no lo escribió ningún palestino, no lo escribió ningún alemán, lo escribió un judío. Ok. Cuyos padres estuvieron en campos de concentración y vivieron la crudeza de la guerra. O sea, si alguien quiere acusar de antisemita aquí a alguien, pues que acusen a Norman Finkelstein de antisemita siendo Norman Finkelstein judío, ¿no? Alexander, muchísimas gracias. Usted por la invitación, mano, me alegra verlo.